Yo sabía que algún día iba a hablar de reggaetón en este canal, pero hace como una semana o 2 semanas vi una especie de documental o de trabajo de una revista de la Facultad de Derecho. La revista se llama Estepario e hicieron un pequeño documental sobre reggaetón, sobre si era un género o si era degeneración, así se llamaba el video. Entonces entrevistaron de hecho a un par de maestros de aquí de la facultad y me gustó bastante la discusión que generaron y las preguntas que hicieron. Y más que las preguntas me gustaron las respuestas que dieron los maestros. Y no siempre estaba de acuerdo o no siempre pensaba de la misma forma, pero me parecían respuestas la mayoría de las veces mucho más profundas o más inteligentes, más pensadas. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre este género que mucha gente odia y que creo que es probablemente el género más maltratado que hay en la música hoy en día. Entonces hay dos cosas que son como los puntos claves al hablar de este género. La primera es que siempre que hablamos de reggaetón o siempre que alguien dice reggaetón, lo primero que se piensa es como la misoginia o todas estas características que tiene esta música en que se ve a la mujer como un objeto. Ese es el primer punto, y el otro punto es la calidad de la música en sí misma, o sea, qué tanta validez tiene este tipo de género, cuando a lo mejor a veces es un género que no tiene mucha complejidad comparado con otros. Entonces, esos son como los dos puntos principales que creo que se tratan cuando hablamos de reggaetón. Y vamos a empezar por lo musical. En la entrevista le preguntan a ambos maestros si el reggaetón es música, y uno de ellos es una maestra y un maestro. Entonces la maestra responde que sí, que el reggaetón tiene todos los elementos de la música. Y esa es una respuesta que a mí no me gustó tanto porque me parece un tanto limitada, en el sentido de que dar una definición de qué es música es una cosa muy complicada. Y digo, la definición más básica y la de los libros que uno se aprende cuando vas iniciando es que la música es una forma de organizar los sonidos, o que los elementos de la música son la melodía, la armonía y el ritmo, y que si tienes esos tres elementos, entonces sí es música. Y digo, esa se me hace una respuesta muy básica, porque si nos dejamos llevar por eso, entonces sí, el reggaetón es música porque tiene armonía, melodía y ritmo, pero pienso que hay muchas otras expresiones musicales, muchos otros géneros en los que no necesariamente hay una armonía, en los que no necesariamente tiene por qué haber una melodía o una melodía principal como tal. E incluso hay géneros, por ejemplo, pensando así ahorita de lo que me acuerdo, los inicios del canto gregoriano no tenía un ritmo bien definido, era nada más, las partituras eran una guía y realmente no tenías una rítmica bien definida, y no por eso decimos que el canto gregoriano no es música. Entonces, responder si el reggaetón es música basados en una definición, digamos, tan acotada o tan primitiva en cierto sentido, se me hace un poco absurdo. Y de hecho yo creo que ni siquiera podríamos dar una definición universal de música, porque con la cantidad de cosas que hay, no solamente ahorita, sino con la cantidad de música que se ha escrito a lo largo de la historia, me parece que ni siquiera hay lugar para dar una definición, o al menos no una que sea tan específica o que encierre de manera tan corta o tan limitada cuáles son los elementos que hacen a algo música. Entonces, por ese lado yo creo que no podríamos validar o no el reggaetón. Y algo que dijo el otro maestro que me pareció una perspectiva un poco diferente fue que los etnomusicólogos consideran que si hay una expresión sonora que un grupo de gente, un grupo humano,
disfruta o que un grupo humano utiliza esa expresión musical para comunicarse. Entonces no importa si a lo mejor para otro grupo de gente eso no sirve, o es basura, o es música. Si un grupo humano tiene sus valores en esta expresión sonora, pues entonces es música o es una cultura musical. Y digo, esa me parece una perspectiva un poco diferente y además un poco más abierta. Entonces, digamos, por el lado musical, de decir si el reggaetón es válido o no, si es tan bueno como la música académica, creo que es un poco sin sentido querer comparar dos géneros tan diferentes. Y además, creo que no puedes definir realmente estándares de calidad tan estrictos, porque creo que el punto de la música no es precisamente que sea compleja o que sea complicada. Uno de los problemas que tiene ahora la música contemporánea es que muchas veces se le tacha de una música sobrepensada, de una música que no está hecha para el grueso de la población, de una música hasta cierto punto elitista. Y además de eso, dentro de la misma música académica hay cosas que son extremadamente simplonas, que son extremadamente sencillas, incluso de compositores como Mozart, como Beethoven. Tienen algunas piezas que realmente no tienen una complejidad más grande, o aunque la tengan, siempre hay compositores que resultan más complejos que otros, o siempre va a haber piezas que sean más intrincadas en la forma en que están hechas. Y yo creo que si se tratara de escuchar algo solo por el nivel de complejidad que tiene, pues entonces no escucharíamos muchas cosas de las que escuchamos. Y esto lo dice alguien que hace videos con las piezas para piano más difíciles, pero en esos videos no trato de decir que esas sean las mejores piezas, simplemente son más difíciles, son más complicadas en técnica, pero eso no les da un mayor valor como música. Y bueno, ya para finalizar un poco esta parte de la valoración que se le puede hacer al reggaetón, otra de las preguntas que les hicieron a los profesores en esta entrevista fue que si el reggaetón tenía una cualidad o un valor estético, y los dos respondieron con diferentes palabras, pero respondieron lo mismo, y respondieron diciendo que este concepto de estética o el concepto de algo que es estético es una creación o es una construcción que está hecha a partir de ciertos estándares que son pertenecientes a cierta cultura musical. O sea, son estándares que están formados por creencias de las personas que estudiamos en la academia, o que están hechas con base en una cierta estética que tiene este tipo de música, con base en las formas de composición que nosotros consideramos bonitas o bellas. Y creo que aquí lo que podemos decir es que, y esto lo menciona uno de los maestros, dice que generalmente cuando uno pone un estilo, o cuando tienes una concepción de qué es estético, o cuando una cierta cultura musical trata de establecer parámetros para medir qué es bueno y qué no, normalmente es para descalificar a otras culturas. Y algo que menciona él muy cierto es que incluso dentro de la academia sucede esto, porque ahora hay una tendencia muy reciente de descalificar por ejemplo, a la música contemporánea, de decir, es que esa música es música de ruiditos, y es música... Eso realmente no es música, son cosas ahí al azar, son invenciones, son ocurrencias. Y a veces las personas que hacen música contemporánea, aunque sean música académica contemporánea, también critican a los compositores que aún están haciendo música en la forma en que la hacían Beethoven, Chopin, Mozart o cualquiera de ellos, diciendo que eso ya pasó de moda, que eso ya está súper hecho, que ya no hay nada más que decir ahí y que no tiene sentido hacer eso. Con todo esto, creo que el reggaetón no se le puede descalificar nada más por decir que es simplón, no se le puede descalificar nada más porque decir que
es algo que no nos gusta, que es algo que es inferior a todo lo demás, porque al final de cuentas el decir que un cierto género es inferior nada más porque es un tanto más simple, pues es algo muy arbitrario. Y digo, ahorita no me estoy refiriendo a las letras ni al tipo de mensaje que tiene este género, sino me estoy refiriendo simplemente a la música como tal, a los ritmos, a las melodías, a todo eso. Ahora, la otra cosa que se le critica mucho al reggaetón es todo este aspecto que tiene que ver con pensar que el reggaetón es un género puramente misógino y que ese es su mensaje y que simplemente por eso ya es basura y que no vale la pena. Y algo que dice uno de los maestros en la entrevista es que uno no puede tachar a todo un género de malo o de misógino nada más porque algunas o porque muchísimas canciones de reggaetón hablen de eso. Sí, es cierto que a lo mejor muchas pueden tener ese tipo de temática, tanto en las letras como en los videos, pero creo que a veces también es un tanto que nosotros lo tachamos así sin realmente conocerlo. Yo les puedo decir que no, que sí conozco un par de canciones de reggaetón, pero las que más escuchan, o sea, las que te encuentras en cualquier parte, en el camión, yo qué sé, en la radio, en donde sea, como ahora el Despacito, ¿no? Pero algo que dice la chava, que es la narradora de estas entrevistas, es que ella se puso a escuchar 40 canciones de reggaetón y que de esas 40 solamente 2 eran realmente misóginas, que las demás podían ser explícitas en cuanto a sexualidad, pero que eso no implicaba que ya fueran misóginas, porque el hablar de un tema así abiertamente no es algo que se pueda calificar de malo en sí mismo, sino simplemente es explícito y ya, pero eso no implica que sea un misógino o que esté atacando a la mujer. Y algo que se relaciona un poco con esto es una cosa que me llamó mucho la atención, y es que en una parte de la entrevista la maestra que está hablando dice, ¿cómo vemos a las mujeres en estos videos? Las vemos con faldas, vestidos cortos, las vemos con tacones, las vemos en poses provocativas, y eso indica que están dispuestas a pues a un acto sexual. Y ahí me llaman la atención dos cosas. Una, no tiene absolutamente nada de malo, de extraño o de diabólico que una mujer esté dispuesta a un acto sexual. Eso en primera. Y en segunda, que una mujer esté vestida de cierta forma, que esté bailando de cierta forma, no debería ser un justificante para decir, es que eso indica que está buscando un acto sexual. Porque, digamos, es un tipo de pensamiento que es bastante peligroso y que digamos, en toda esta onda que hay ahora de feminismo y de todo eso, creo que ha quedado muy claro que el cómo se vista una persona, y en especial una mujer, no tendría por qué ser indicativo de que algo quiere o de que alguien se puede propasar con ella. Entonces ahí creo que sí habría que tener cuidado con cómo calificamos a los videos de que son misóginos simplemente porque se muestra a las mujeres, digamos, haciendo expresión de su sexualidad. Y ok, en los videos es una actuación, pero también en la entrevista a lo largo de este video pasan algunas reuniones, algunos bailes de reggaetón de gente común y corriente, y igual son muy explícitos, pero yo cuando vi estos videos lo primero que pensaba es, bueno, a todas estas personas, y concentrándonos en las mujeres específicamente, no se ve que las estén obligando, no se ve que alguien se esté propasando, sino que se ve que tanto ellas como los hombres que participan están dispuestas a participar en ese tipo de baile, y no tienen nada de malo. Puede ser algo explícito, puede ser algo que nos parezca vulgar o que nos parezca demasiado excesivo, pero si las dos partes están de acuerdo y si lo están haciendo en un ambiente en donde a eso van a bailar, y a bailar ese tipo de música y ese tipo de baile, entonces no tendríamos por qué criticarlo realmente de esa forma. Creo que se puede caer en un juego muy peligroso al decir que porque vemos toda esta
todas estas imágenes explícitas, ya el reggaetón es algo que es misógino y que daña a la mujer precisamente. Ahora, esto no quiere decir que no haya misoginia en el reggaetón, por supuesto que no. Estoy seguro, aunque yo no he escuchado este tipo de música, o más bien no la he escuchado tan profundamente como para poder dar ejemplos de misoginia en las letras, pero ok, sí, estoy seguro que debe de haberla, y debe de haberlas porque si no, no habría tanta señalización por parte de todo el mundo, y porque además, algo que menciona un maestro es que si vamos a criticar al reggaetón de misógino, ¿por qué no se abre la discusión a la misoginia en otro tipo de música, en otro tipo de géneros? Porque en las canciones rancheras, en la banda, en los boleros, en el mismo rock, se tiene también a veces mensajes que son muy, muy agresivos contra la mujer. Y en la misma música académica, a lo mejor, tal vez no en la música, pero sí en cómo funciona toda la academia, en algunas costumbres, la academia también puede ser muy misógina. Él menciona el ejemplo de que la ópera de Carmen es profundamente misógina. Y yo, siéndoles honestos, no conozco mucho de ópera, no sabía de qué se trataba, y después me puse a leer la sinopsis, y pues, y sí, o sea, el argumento es un argumento que es discriminatorio, que es misógino, y que no veo a nadie criticando a la ópera de la misma forma que criticamos al reggaetón. O ya dejen ustedes a la ópera, pero creo que algo que tenemos más cercano o igual de cercano que el reggaetón es el rock, los boleros, las canciones rancheras, y ahí no veo tanta crítica, o no es tan fuerte como si se le tiene a este género. Entonces, sí puede ser que tenga cierto nivel de misoginia, puede ser que tenga algunos mensajes que no ayudan a la sociedad en nada, pero no es el único género que los tiene. Y creo que si se le va a juzgar, o si se le va a hacer factura de lo que está mal con ese género, entonces deberíamos también de abrir eso a todos los otros géneros, no nada más a este, y tratar de que cuando hagamos una crítica o hagamos esta factura, sea de una manera un poco más abierta y más inteligente, y no tanto con los argumentos fáciles de es que no es música porque es bien simple, es que todo el reggaetón es misógino, es que las imágenes son muy explícitas y eso ya implica que se esté atacando, o que se pinta a la mujer de una manera que no debería de ser. Creo que es un tema que puede ir más allá de eso, y que de nuevo no es nada más encerrarse en un género en específico. Por último, voy a terminar con las mismas dos cosas con las que termina la entrevista original que vi, y la primera es que les preguntan a los profesores si les gusta el reggaetón. La maestra contesta que no, que a ella no le gusta, y el otro profesor contesta que no es un género que escuche o que le guste así como tal, pero que sí ha disfrutado una canción de vez en cuando. Y por mi parte, a mí no es un género que me guste, pero cuando digo que no me gusta, me refiero a que no es un género que escuche, o no a que sea un género que deteste o que me parezca lo peor del mundo. Simplemente es algo que no acostumbro a escuchar. Y de hecho yo creo que el género que más escucho ni siquiera realmente es música académica, sino lo que más escucho es rock. Entonces sí, en ese sentido no me gusta el reggaetón, no es algo que yo consuma, pero tal vez si me pusiera a escuchar más del género, encontraría algo que disfrute, no lo sé. Y lo otro con lo que termina la entrevista es que la conclusión la hace la profesora entrevistada, y debo decir que tal vez fue lo que menos me gustó del mini documental. La conclusión se me hizo un tanto simple, por decirlo de alguna forma, en comparación con algunas de las cosas que se discutían a lo largo del video. Y me explico. Básicamente la maestra dice que habría que pensar quién hace este tipo de música, para qué la hace, qué es el mensaje, o cuál es el mensaje, mejor dicho, que nos quieren transmitir. Y creo que, al menos desde mi percepción, lo dice en un tono un tanto
como conspiranoico, sin ofender, ni sin querer criticarla de una manera ofensiva, pero sí se me hace una conclusión un tanto exagerada. Estoy consciente que sí, que la música, que la televisión, que el radio pueden ser medios de propaganda o medios de control de masas, si ustedes quieren, pueden ser medios utilizables para, pues, para tener a la población tal vez un poco paralizada o no sé, atontada, lo que ustedes quieran. Pero yo creo que en esta época ya es un tanto más difícil. Estoy consciente de que no toda la gente tiene acceso a internet, de que no todos tenemos el acceso a otro tipo de fuentes de información, pero creo que ya no es tan sencillo decir que se puede hacer música o televisión como control de masas, o que tiene un mensaje oculto, o que es algo que están haciendo a propósito para dañar nuestra sociedad. Yo creo que es un fenómeno que va mucho más allá de eso y que es más complicado que eso. Creo que el reggaetón, si acaso, es una expresión de ciertas condiciones en las que está nuestra sociedad, pero igual no con eso quiero decir que sea un género que sea malo o que tenga características que lo hagan la peor de las músicas. Simplemente es un reflejo de lo que somos como sociedad. En fin, díganme ustedes qué opinan sobre el reggaetón, qué opinan sobre todas estas cosas que dije, qué opinan sobre lo que se expone en el documental. Se los voy a dejar aquí abajo. No quise incluir los cortos de las entrevistas en este video porque aunque le escribí a la revista y les pedí permiso para utilizar ese material, me preguntaron solamente qué tipo de contenido hacía y después ya no me respondieron. Entonces preferí no incluirlo para no meterme en problemas con su contenido. Pero espero que les haya gustado este video y nos vemos para el próximo.